Supe el caso de una persona que llegó de vacaciones más o menos a las 5 de la mañana y de inmediato fue a llenar el estanque de su auto. Me parece que refleja bastante bien lo que sucedió desde el lunes a las 9 de la noche, cuando el ministro de Hacienda en distintas entrevistas anunció que desde este jueves subirá el litro de benzina en torno a 370 pesos y el de diésel más o menos 580, la mayor alza en casi 50 años. Es muy importante saber por qué sube el precio de los combustibles. Sí, sabemos que es por el alza del petróleo y del dólar por el conflicto en Medio Oriente, pero ¿por qué específicamente en estas magnitudes? 370 pesos la gasolina y 580 pesos el petróleo. Eso es lo que explica Natalia Muñoz y también el resumen de las reacciones de las personas en las estaciones de servicio. La gasolina de 93 octanos va a subir del orden de 370 pesos por litro y el diésel va a subir del orden de 570 a 580 pesos por litro. Eso es lo que van a subir. La verdad las cosas que no parece, pero esto ya lo último ya, pensar si es un show político. Lamentablemente se nos viene duro, no es muy equilibrado el tema de cuando hablan de que tenemos que ponernos todo el cinturón un poco más apretado. Igual terrible para la mayoría de los hogares, igual se va a resentir harto porque el auto se ocupa mucho, sobre todo yo vengo de Maipú, que sí o sí tenéis que tener auto. Impacto de este histórico anuncio es la mayor alza de los combustibles en casi 5 décadas. 370 pesos de incremento veremos en las bencinas a partir de este jueves y para el diésel será mucho mayor, 850 pesos por litro. Por eso las personas tomaron acción. Petróleo nomás. ¿Usted echa diésel? Claro. ¿Cómo va a ver el presupuesto? Porque el diésel es lo que más va a aumentar, entre 580 pesos. Vengo con un bidón de 50 litros para poder llenarlo al tiro. Y así lo hizo Mario. Aprovechó de llenar estanque y un bidón para más adelante. Oiga, aprovecha de irse cargadito. Claro. Antes de que suba el precio. Sí, pues. ¿Cuánto le salió llenar el estanque más los 50 litros? Casi 50.000 pesos. Pero a partir del jueves ya no serán 50.000, sino más de 80.000 pesos para poder abastecerse de lo mismo. Significativa alza que sentirán los bolsillos. Es por eso que muchos llenaron estaciones de servicio para cargar combustible antes del jueves. Martes 24 de marzo y mire bien este precio, porque la gasolina de 93 octanos está a 1.198 pesos el litro. Un precio que no volveremos a ver al menos en las próximas semanas debido a esta fuerte alza. Pero ¿a qué se debe esto? Esta alza en parte se debe a la paridad de los combustibles que calcula la CNE en su informe del MEPCO, pero también debería haber otro componente que son la modificación de los parámetros de la banda, ¿ya? Entonces, y eso lo vamos a saber el miércoles cuando se publique en el Diario Oficial. Lo que sí ya comenzó a regir es el primer cambio técnico mediante decreto presidencial, modificación que cambia el periodo del cálculo del precio de paridad de los combustibles, aumentándolo de 2 a 4 semanas previas. Así se entrega una mayor estabilidad al sistema. Para los consumidores, incrementos históricos como el de este jueves no se repetirán si es que el petróleo deja de subir del nivel actual. Es mucho, me gustaría haber heredado una situación fiscal distinta que me hubiese permitido tomar una medida distinta. Pero según el Ejecutivo, se estaban gastando del orden de 140 millones de dólares a la semana para inyectar al MEPCO. Es por esto que se tomó la impopular medida. Se podría haber hecho de forma más paulatina, tal vez unos 80 pesos semana a semana. Por otro lado, modificar el MEPCO en el Congreso para que el traspaso sea semanalmente, ampliar el ancho de la banda también, para no hacer esto tan de forma brusca. Y lamentablemente aquí hay que tomar decisiones que son dolorosas y una de esas es traspasar las alzas del precio de los combustibles, mitigando un poco o reduciendo un poco el monto que va a paliar el MEPCO. Las alzas de los precios de los combustibles se anuncian cada 3 semanas. Esto se mantiene tal cual, por lo que a mediados de abril volveríamos a ver incrementos, pero no de esta magnitud. Esta alza que vamos a observar ahora
eventualmente no se espera que ocurra de aquí a 3 semanas más, es decir, para el 16 de abril deberíamos tener una variación muy acotada del precio mayorista y eventualmente en las próximas semanas, toda vez que ya eventualmente la mayor parte del traspaso se va a dar esta semana. Semana marcada por el alza de los combustibles, donde a partir de este jueves veremos precios mucho mayores que estos. Muy simple, alza del petróleo internacional y el precio del dólar. Eso provocó la enorme alza que veremos a partir del jueves. Les propongo que revisemos, a modo de ejemplo, cómo están los precios en las zonas del país ahora y cómo van a quedar desde el jueves. Partimos con la gasolina de 93 octanos, que en algunas estaciones de servicio me comentaban se quedaron sin este octanaje. En algunas partes, no es que en todos lados se haya producido una sequía de este octanaje, solamente en algunas partes. A ver, por ejemplo, en la zona norte de Chile se da un valor promedio de 1.248 pesos por litro. ¿Cómo va a quedar a partir del jueves en la zona norte del país? 1.618. En la zona centro, después vamos a ir a la metropolitana. Zona centro, gasolina de 93 octanos, la más consumida, 1.191 pesos. ¿Cómo va a quedar? 1.561. Región metropolitana, promedio de 1.168. ¿Cuánto va a valer? 1.538. Y en el sur de Chile, 1.236, va a subir a 1.606. Entonces vemos que es en la zona norte donde va a estar la benzina más cara de Chile, 1.618 en promedio, o esto obviamente en un tramo largo de nuestro país. Esto es a modo de referencia. Estos son los promedios de benzina en línea.cl y nosotros acá en el equipo de Agenda Económica les sumamos los 370 pesos que anunció el ministro de Hacienda. Bueno, esto es en la gasolina de 93 octanos. ¿Qué es lo que pasa con el diésel? Que como vimos sube mucho más. En las mismas zonas geográficas, si en el norte el promedio es 999, sube a 1.579 desde jueves. Zona centro pasa de 949 a 1.529. Región metropolitana, 932 pesos en promedio actualmente, 1.512. Zona sur, 999, lo mismo que la zona norte, pasa a 1.579. Aquí vemos que se equiparan bastante la gasolina de 93 y el diésel. Fuerte entonces lo que va a suceder con las gasolinas y el petróleo desde el jueves. Como veíamos en la nota, esto debiera suceder una sola vez, el alza de esta magnitud. Después debiera ser normal. Si es que todo se arregla en el Medio Oriente y se desploma el precio del petróleo y del dólar, esto también debiera caer en la misma magnitud. El problema es que no lo sabemos. Bueno, el gobierno, aparte de que no hizo cambios, solamente hizo un breve cambio en el MEPCO, pero nada más que eso, sí anunció distintas medidas paliativas, como por ejemplo, hacer que baje el precio de la parafina, que subió más de 100 pesos en su última actualización y que quede sin cambios en el resto del año, y también se congela el precio del transporte público. Esas y otras medidas las resume Francisca Cárdenas. Congelar las tarifas del transporte público del sistema red, mantener o incluso bajar el precio de la parafina y beneficios para los taxistas. Paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo que buscarán amortiguar el efecto que tendrá en los bolsillos de la ciudadanía el alza de los combustibles en todo el país. Propuestas que deberán primero tener luz verde en el Congreso. Antes del jueves, por el Congreso, y eso permita oportunamente permitiría evitar una nueva alza de la parafina y permitiría también a partir del mismo jueves disponer de los bonos para taxis y taxis colectivos. Un congelamiento de la tarifa del transporte público que será hasta fin de año en el Gran Santiago. También en regiones se entregarán recursos destinados al Transantiago y así apoyar a la locomoción colectiva. En el caso de la parafina, que actualmente tiene un valor promedio de 1.350 pesos por litro en la capital, volverá al precio de febrero de este año, sobre los 1.000 pesos el litro, y se mantendrá este precio durante el otoño e invierno. Para estar recién empezando,
no fue una buena decisión. Bueno, porque yo creo que la mayoría de los chilenos usamos la parafina. Yo tomo el metro y tomo colectivo porque no tengo micro para donde yo vivo. Entonces yo diario ocupo casi 3.000 pesos. Para taxis y colectivos, el gobierno dará un bono de 100.000 pesos mensuales para compensar el alza. Este regirá por máximo 6 meses y se podrá extinguir antes si es que el precio del crudo Brent cae de $80 el barril. Medidas que según varios de ellos no son suficientes debido a que el mayor gasto que realizan es en benzina. El subsidio muy chico es que van a dar, no alcanzan. Habrá que ver qué es lo que va a pasar con el famoso bono de los 6 meses. Por otro lado, según el Ejecutivo, se facilitará a taxistas una línea de financiamiento con tasa preferencial en Banco Estado para optar a un auto eléctrico. La mitad de lo que gastan en benzina a lo que uno gasta en electricidad. Más o menos unos 400, 300.000 menos. En el caso del transporte de carga, la moneda buscará reforzar la seguridad en rutas y sitios de descanso. Para eso habrá un comité entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Seguridad. También se suspenderá transitoriamente el régimen diferenciado de crédito del impuesto específico de los contribuyentes no transportistas y se homologarán al régimen de los transportistas. Es decir, verán disminuido el crédito de 100% que actualmente tienen en una proporción igual a la que tienen los transportistas. Eso sí, además se suspende temporalmente la devolución del IVA por uso de diésel. Con respecto a las medidas que está proponiendo el gobierno, son absolutamente insuficientes porque estas no apuntan a, por ejemplo, bajar la inflación o a detener el encarecimiento de la canasta básica para las familias. Paquete de medidas que ingresó a través de un proyecto de ley la tarde de este martes al Congreso, tramitándose en la Comisión de Hacienda y luego en la sesión especial de la Sala de la Cámara. El miércoles se discutiría en la Comisión de Hacienda del Senado para luego ser votado durante la tarde. Por lo menos la última información que tenemos es que el proyecto se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Veamos lo que dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El gobierno recogió algunas sugerencias que se tradujeron en unas indicaciones. Se aprobó no solo la idea de legislar, sino también por una mayoría muy sustancial cada uno de los artículos del proyecto. Este es un primer paquete de medidas, obviamente, y vamos a tener que ir observando la situación, pero siempre con una mirada muy equilibrada en términos de cómo contenemos el impacto exterior lo más posible, cómo mantenemos el equilibrio fiscal y cómo nos preocupamos los más necesitados. ¿Por qué converger el precio del combustible a nivel internacional ahora y no antes o después? Bueno, no se pudo hacer antes porque estábamos actuando con un decreto que ya existía. El decreto me obligaba a mí a mantener el precio como estaba, pero ahora nosotros lo hacemos converger quiero enfatizar, usando las propias cláusulas del MEPCO, porque el legislador previó una situación de descuadre muy grande como el que estamos enfrentando y esa potestad es la que hemos usado. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Al regreso veremos cómo son las proyecciones de inflación ante esta alza en los combustibles. Ojo con el alza que se proyecta para la UEF. Y además, ¿cuál fue la decisión que tomó el Banco Central sobre la tasa de interés? Hasta antes del conflicto en el Medio Oriente era un dato que hoy iba a bajar la tasa. Bueno, les cuento que también para el ente emisor cambió completamente el escenario. Y lo cambió mucho. Se los cuento al regreso. Antes del conflicto en Medio Oriente, este es el escenario que tenía el Banco Central. Una inflación anual, es decir, los últimos 12 IPC conocidos, que acumulaban 2,4%. Es decir, el objetivo de 3% anual, listo. ¿Y qué permitía eso? Que esta curva, que es la tasa de interés, llegara prácticamente a la tasa neutral. Es decir, donde la tasa de interés ni le quita ritmo a la economía, ni tampoco la impulsa. Como vemos, en el último tiempo, bajando lentamente, se mantuvo durante gran parte del año pasado en 4,75% y desde diciembre en 4,5%. Y de hecho, hasta antes del conflicto en Irán, era un dato que el Banco Central hoy iba a bajar esta tasa a 4,25%. Pero, como vemos, se mantuvo en 4,5%. Y esto lo sabíamos desde hace más o menos 3 semanas,
cuando vimos que el petróleo se disparó a sobre $100 en muchos días y también el dólar, que llegó a estar en 920, 925 pesos. Cuando eso pasó constantemente, sabíamos que el Banco Central de ninguna forma iba a bajar la tasa de interés. Algo que se confirmó hoy y de hecho entregó mensajes muy importantes de por qué. Esto es una opinión personal. Yo creo que el Banco Central no va a bajar la tasa de interés en muchos meses más. Por lo mismo, revisemos lo más importante del comunicado del Banco Central, en el cual muestra cómo las presiones inflacionarias que estima el ente emisor son importantes. Veamos. La guerra en Medio Oriente ha aumentado la incertidumbre sobre la evolución del escenario global. Destaca el incremento del precio del petróleo, con consecuencias en la inflación y la actividad mundial. Las expectativas de mercado sobre las trayectorias de tasa de política de los principales bancos centrales muestran mantención o alzas en el mediano plazo. Es decir, los bancos centrales o mantienen o suben las tasas. Por lo tanto, el Banco Central no tenía otra opción que al menos mantenerla. Fíjense en esto. El choque externo que provocó la guerra en Medio Oriente es significativo por la magnitud y rapidez que ha aumentado el precio de los combustibles. Estas alzas se van a transmitir a los precios locales, como lo vimos de todas maneras este lunes y lo vamos a ver mucho más el jueves. Y acá está lo más importante. Van a elevar de forma importante la inflación, que va a subir a 4% anual ahora, en el segundo trimestre. Yo les acabo de decir que el último registro es 2,4% anual. ¿Y qué es lo que dice el Banco Central? Va a subir a 4%, casi el doble, ahora, en el segundo trimestre, entre abril y junio. Eso sí, el ente emisor espera que a mediano plazo estos efectos se diluyan. Lo más importante viene al final, en la siguiente gráfica. De darse este escenario de que los efectos se diluyan, la inflación volverá a niveles coherentes con la meta durante 2027. Por eso, el Consejo estará particularmente atento a señales de mayor transmisión o persistencia de la inflación. ¿Por qué es importante esto de que la inflación volverá a niveles coherentes en 2027? Porque el Banco Central esperaba que esto sucediera ahora, en estos instantes. Raya para la suma. La llegada a la meta de inflación del Banco Central se posterga un año. De este nivel es el shock inflacionario provocado en menos de un mes por el conflicto bélico en el Medio Oriente. El Banco Central lo acaba de comunicar y va a tener más detalles mañana cuando se publique el informe de política monetaria de marzo, donde Rosana Costa va obviamente a entregar mayores luces y explicaciones sobre lo que yo les acabo de comentar. Y también, como yo les decía, las proyecciones de inflación para los próximos meses son muy grandes. IPCs en torno y mayores a 1%. Y ojo, la unidad de fomento va a superar 40.000 pesos en torno a la primera quincena de abril. Tal como lo explica Pilar Gutiérrez. Va a subir todo por lo menos un 20 o un 30%, el pan. Todo lo que sale, claro, todo se va a encarecer. ¿Y quién va a pagar eso? Nosotros, la clase media. Claramente enojado por la fuerte alza de los combustibles que habrá este jueves. Y es que las subidas de más de 350 pesos en la gasolina y 580 en el diésel significan un duro golpe para el bolsillo. Algo que tendrá un fuerte impacto en el IPC de los próximos meses, partiendo con los primeros efectos en marzo. Para marzo proyectamos una inflación cercana a 0,8% mensual, donde un poco menos de la mitad se explicaría por combustibles. Pero el efecto más importante lo vamos a ver durante el mes de abril, inflación usual que tiene el mes de abril, que es en torno a 0,2, 0,3. Yo diría que la posibilidad de tener una inflación entre 1,3 y 1,5% en abril es bastante factible que eso ocurra. Un impacto relevante en los precios que se va a seguir viendo en mayo, un mes cuyo IPC suele ser en torno a 0,2% y que ahora podría subir a 0,5% por los efectos de segunda vuelta según los expertos, es decir, más constantes por el alza en los combustibles. Y es que no solo subirá la benzina. Todos aquellos bienes y servicios que utilizan el petróleo
petróleo, al combustible, como costo en su proceso productivo. Hay muchos alimentos, ¿cierto?, como verduras, como frutas que requieren transporte, de los servicios de transporte escolar. La calefacción también, por ejemplo, es un ítem que se vería afectado. Alzas que se explican sobre todo por los costos del transporte y la cadena logística, sector que ya ha hecho cálculos. El aumento del costo logístico para el transportista es de 20% por sobre el que tiene hoy. Por lo tanto, se trata de un costo que va a tener que ser asumido en general por toda la comunidad, por toda la población, hasta llegar a los consumidores finales. Esta alza de más del 60% en el diésel, que es el principal combustible de la industria del transporte, nos va a impactar directamente en el resultado en las empresas de la industria, ya que para nosotros es muy difícil, imposible, por nuestros contratos, traspasar a precio a la misma velocidad. Incremento en los costos que afectará sobre todo a las empresas más pequeñas. Va a afectar a las pymes de manera prácticamente transversal. Si bien, en principio, veremos aumentos en los precios de los combustibles, a la larga probablemente veamos alzas generalizadas en los costos para las empresas. En esa línea, productos relevantes de la canasta como el pan y los alimentos podrían subir. El combustible nos afecta fuertemente en los hornos, en la distribución del pan. Nos cuesta mucho, la verdad, traspasar los costos al público final. El pan es un tema muy sensible, ¿ya? Así que vamos a esperar. Yo creo que las panaderías, lamentablemente, en algún momento, si esto no se revierte, van a tener que subir sus precios. En el caso de la agricultura sí afecta, ¿no es cierto?, el costo de los fertilizantes, el costo de los fletes marítimos, aéreos y terrestres. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para que este contexto geopolítico no afecte con mayor impacto a la economía nacional. Pero además hay otros efectos. Producto del alza en el índice de precios de los próximos meses, se prevé un fuerte incremento en la UEF. El registro de marzo debería subir en torno a un 0,8%. Abril un 1,4%, la UEF debería subir en torno a unos 800 pesos en el acumulado de marzo y abril. Esto repercute en temas como los precios de los arriendos, planes de salud y seguros. Con todo, para los expertos, estas nuevas presiones agregan cerca de 1,5 puntos más a la inflación del año y cambian las proyecciones que la situaban cerca de 3%. Los datos de inflación a finales de año van a andar del orden del 4,3, 4,5% más o menos. En el año veríamos una inflación que se acerca a un 3,5%. Y estimamos que la inflación terminará el año en torno a 4%. Son parte de los efectos que puede traer hacia adelante el alza en los precios de los combustibles que empieza a regir este jueves. Escenario que puede ir variando según cómo evolucione el precio internacional del petróleo. Actualmente la UEF está en 39.841 pesos. Ha estado así hace días. ¿Por qué? Porque el IPC de febrero fue 0%. Eso significa que la UEF se mantiene sin cambios hasta el 9 de abril. Va a empezar a subir harto desde esa fecha, dependiendo de cómo sea el IPC de marzo, que vamos a conocer el 8 de abril. Va a superar los 40.000 pesos o a fines de abril o principios de mayo. Vamos a ir viendo entonces cómo se desarrolla la inflación en nuestro país y en el mundo. Yo me quedo con ustedes porque ahora los acompaño en CNN Prime, donde es prácticamente una agenda económica extendida. Vamos a hablar con la ministra de Energía. Otras notas relacionadas también a la decisión, más que la decisión, la información de cómo van a subir los precios de las gasolinas y también, por supuesto, otras noticias de contingencia nacional. Nos vemos en unos minutos acá en CNN Chile.